Feria de San Marcos 2022. Este bordado es totalmente hecho a mano. Wow, qué bonito están con el pajarito. La cochinita es muy conocida de Yucatán, entonces vamos a darle. ¿Qué bueno? ¿Cómo están? Hoy tenemos un video muy emocionante porque vamos a ir a comer algo bien rico, lo que nos gusta mucho por acá. Hoy vamos a recorrer Yucatán, todo lo que Yucatán tiene por acá. Por ejemplo, unos stands bien interesantes, un restaurante para ir a comer comida típica de Yucatán. Entonces, sin más, vamos a ello. Y hoy no vengo solo, vengo acompañado de mi mamá, que ya la han visto en otros videos, ya me ha acompañado pues en un par de videos. ¿Cómo te sientes el día de hoy, mamá? Muy feliz de estar aquí acompañándote y Conociendo la feria. viendo esta gran oportunidad que es la Feria de Aguascalientes. ¿Qué te ha parecido de lo que has visto? Me siento muy orgullosa de nuestras raíces y veo que este año le dedicaron al estado de Yucatán la feria. Es muy bonita, la verdad. ¿Recomendarías venir a la gente o no? Sí, lo recomiendo bastante, la verdad. Si tienen la oportunidad de venir, es una experiencia muy bonita. Bueno, nosotros somos Boga Yucatán. Lo principal es transmitir moda yucateca. Tenemos bordados en punto de cruz digital, con el pájaro toque, es un pájaro 100% yucateco, pájaros cardenales, telas en 100% lino, fibras naturales con algodón, combinaciones con poliéster, combinando la moda yucateca y la moda actual. En este caso ya tenemos combinaciones de colores vívidos, siempre con el porte yucateco. ¿Y qué me estabas contando acá que estaba bien interesante de este modelo? Te comento, este bordado es totalmente hecho a mano. Se llama punto de cruz, en Yucatán le dicen sujpichuy. Acá es donde se ve la intención del bordado. Esta es la calidad y acá es donde distingues la buena presentación del bordado yucateco. Y por ejemplo, de precios, ¿en cuánto andan? Bueno, este terno que consta de 3 piezas de bordado tiene un costo de 15,000 pesos. Ajá. Incluye las 3 piezas, el ajuste a tu medida y el cambio de los encajes en caso de ser necesario. Todo se te manda y se te alista la medida. Y por ejemplo, esta camisa. Esta pieza, que es 100% lino, tiene un costo de 800 pesos. Ok. Tenemos desde 1,500 hasta 400 pesos en caballero. ¿Cuáles son tus redes sociales, mi ángel? Nosotros estamos en la página de Facebook como Boga Yucatán. Nos pueden localizar igual al número 922-5508. La alada son 3 9s desde Mérida, Yucatán. Dale, muchísimas gracias. Un gusto. Vemos que tienen todo un espacio acá en Yucatán, camisas, vestidos bien suaves, acá calzado, bien bonito. Y aquí en esta parte podemos ver artesanía de Yucatán, acá más ropa. La verdad está muy bonito este pasillito, se lo recomiendo mucho. Wow, qué bonito están con el pajarito. Para mascotas también tienen cosas en Yucatán. Acá también vemos cosmética natural, jabones, champú, cremas, bien suaves. Los sombreritos muy indispensables para este solecito, bien a gusto. La verdad es que están bien padres. Este me gustó mucho. Vemos más calzado por acá, muy chingón. Wow, qué padre está. Chequen nada más. Bien hermoso esos bordados. Hasta unas hamacas y adornos por allá. Entonces podemos ver ese espacio de Yucatán, la verdad muy recomendado. Yo no sabía que existía toda esta parte, que había mucha vendimia acá de Yucatán. La verdad es que está bien suave, les recomiendo mucho porque yo nada más había visto como la parte de enfrente. No alcanza a apreciar que adentro hay como un espacio donde venden varias cosas, entonces muy recomendado que vengan por acá. Está bien chingón. Y también pueden encontrar ahí un stand de Aeroméxico, donde me estaba contando el amigo que tienen promociones bien suaves ahorita de viaje redondo. Entonces, si se quieren acercar, la verdad es que pues pueden tener buenas promociones por acá. Lo pueden checar. Ya nos entró el hambre y vamos a ir a comer allá a Yucatán. ¿Tienes experiencia con la gastronomía de Yucatán? Pues la verdad he probado algunas cosas que me encantan, como son los tacos de cochinita, las tortas de lechón, los panuchos.
Ah, qué rico, pues todo sin más, vamos allá, mamá. Vamos. Y aquí podemos ver el menú que tienen varias cosas, de cochinita pibil, torta de escabeche oriental, longaniza de Valladolid, los panuchos, abren desde las 9 de la mañana, los tacos de lechón, cochinita están en 40 pesos, la sopa de lima, 100 pesos, tortas en 80, los panuchos en 50. Entonces nosotros nos vamos a pedir varias cosas al centro para probarlas a gusto. Hola, buenas tardes. Aquí les invitamos al restaurante Samná, que se encuentra aquí en la feria de San Marcos, representando al estado de Yucatán. Aquí tenemos diferentes platillos como es la cochinita, el lechón, sopa de lima, pokchuk, queso relleno. Les invitamos a venir a probar nuestros platillos. ¿Y los horarios cuáles son los que están teniendo? Abrimos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Pues muchas gracias, mijito. No, de nada, para servirles. Uépale, y si te está gustando este video te quiero invitar a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te cuento que normalmente hacemos videos de México compartiendo todo aquello maravilloso desde su gastronomía, su cultura, su gente, o eventos bien chingones como el de la Feria de San Marcos. De hecho ya tenemos una serie de videos en el canal, te los comparto acá en la descripción para que los puedas ir a ver directamente. Y será un placer que te unas a esa comunidad para estar cotorreando suave y sin más. Continuamos. Pues ya nos llegó toda la variedad de cosas que pedimos, porque pedimos así como varias cosas para compartir y pues también para acá mostrarlas en el canal. Por ejemplo, taquitos de cochinita que se ven bien ricos. Por acá la mitad porque voy a compartir con mi mamá. El panucho, que es como una tostadita bien rica con frijolito y demás, que es de lechón, ¿verdad? Ese que pedimos. Y es una empanadita de queso de bola que tengo la mitad porque además tiene la otra mitad. Y pues los mentados papazules. Vienen siendo como unas flautitas doradas rellenas de queso, bañadas con una salsa, semilla de calabaza, como de pepita, y están deliciosos. Empanadita, muy buena. Deliciosa. Y pues vamos a probar el... ¿Qué nos probamos primero? La empanadita, a ver qué onda. Está buena, está bien buena. Estamos iniciando con una empanada de queso bola que está deliciosa. Como ya les mencionó Arturo, son antojitos yucatecos. Este año está dedicado al estado de Yucatán. En cada feria hay un estado invitado y esta es, como dices, es Yucatán. Y la verdad es que pues su gastronomía, como vemos, está bien rica. Por eso nos pedimos una variedad de cosas. Ahorita la señora también que nos atendió nos recomendó, ¿qué fue lo que nos recomendó? Nos recomendó un queso relleno, es como la base de un queso y el interior está relleno de carne molida. Hasta una foto nos enseñó. Sí, como con muchos condimentos y muchos ingredientes. Delicioso, dice que es ahorita la novedad en antojitos yucatecos. Sí, ahí bueno, nada más que pues como vieron pedimos una variedad de las cosas como más típicas y que se nos antojan también y pues igual hasta nos quedamos con hambre un poquito, a ver si le entran. Por ahí vi unos postres. Sí, unos postres muy originales. A ver qué onda. Ahora vamos a continuar con un panucho de lechón. A ver. Delicioso. Está bien. Allá de los niños haciendo travesuras con sus globos. Me gusta mucho el sabor que le da la cebolla morada. Sí. Y el lechón está como bien tiernito, bien bueno. Súper bueno. ¿Qué nada más? Con su respectiva salsa de habanero que no puede faltar para los antojitos yucatecos. Yo ahorita le di un llegue a esta, se me enchiló todo el cuerpo, no manches. Está bien. Me dormió la lengua, la neta, yo soy muy valiente para el picante. Pero ustedes sí, pues está bien buena, pero bien potente. Terminando el panuchito, la neta está bien bueno porque lo que viene siendo la tortilla
Está bien sabroso, trae como frijolito bien bueno más el lechoncito. El panucho lleva una cama de frijol y lleva el lechón. Está delicioso con su cebollita curtida y su salsita de chile habanero. Bueno, pues ya nos venimos aquí a un ladito de mamá porque la mesa estaba un poco ancha y pues no podíamos hacer bien la toma. Vamos a continuar que con los taquitos. ¿Sí? O el papazul. Los papazules. O los papazules. Está suave el nombre, yo no lo había escuchado. La verdad es que está bien agradable aquí, no nos encontramos con muchas personas, o sea, de que no está tan lleno. Supongo al rato se va a poner mucho más lleno porque ahorita es temprano, está el sol, hace todo lo que da. Y este local lo pueden encontrar aquí casi enfrente de la Plaza de Toros, donde está la explanada. La verdad está muy recomendado. Ahorita también fuimos a una parte donde hay un stand donde mi mamá se compró ahí como unas sandalias. Está padre, ¿va? Porque te gustan mucho esas cosas. Son artesanales y están hechas precisamente por artesanos de Yucatán. Yucatecos. Entonces hay que apoyar a los artesanos. Bastante bien, vendían también mucha ropa y demás, artesanías. Muy recomendado. Ropa bordada, sí, zapatos realmente muy originales de allá de Yucatán, bordados también. Todo muy típico. La neta es que sí, súper recomendado. Y pues ahorita vamos a probar los taquitos de cochinita, que eso sí es típico de Yucatán. La cochinita ya se la rifa, bueno, todo. Pero la cochinita es muy conocida de Yucatán, entonces vamos a darle. A ver qué tal. Ay, güey. El viento nos dio un llegue. Pensé que alguien había empujado la mesa. Está, güey. Qué bueno. Luego está bien reportado, así que nada. ¿Qué te parece la cochinita? Está bien jugosa acá. Creo que es lo que más me ha gustado. No me gustó, pero acabé. ¿Qué tal está la cochinita? Está bien jugosita. Deliciosa, de verdad. Y aparte el taco te lo da bien reportadito, bien bueno. La verdad es que sí tiene un saborcito bien rico. Ya vemos por qué Yucatán es el rifado con la cochinita. Y ahorita pues ya vamos a probar los papazules. Los mentados papazules, eso sí nunca los he probado yo. ¿Tú ya los has probado anteriormente? ¿En dónde? Ahí en México. En la Ciudad de México, en un restaurante que vende antojitos yucatecos. Se ve bastante bueno, Adelante. Provechito, Vamos a probar. La verdad es que si andan por acá, súper recomendado que se dé una vuelta acá a Yucatán porque es el estado invitado y está bien bueno todo lo que venden, una gran variedad de cosas de Yucatán también para conocer. Yo no conocía mucho la gastronomía de Yucatán. Obviamente ya he probado la cochinita y demás, pero no así específicamente en un restaurante yucateco que viene específicamente a la Feria de San Marcos como estado invitado. Los papazules no los había probado yo antes y pues una experiencia muy rica. Ya con una compañía pues muy especial que se animó a venir por acá y mamá a darse una vuelta acá a la Feria de San Marcos. También pues se disfruta más. Un sabor que no había probado antes. Está bien bueno. ¿Cómo describirías a qué sabe? Es un taquito relleno de huevo cocido, muy picadito, muy finamente picado. Y está bañado de una salsa de semillas de calabaza. Pero le da un sabor exquisito, ¿no? La combinación de sabores es lo que está muy agradable. Exacto. Está como muy en armonía. Está bien rico. A mí me gusta mucho probar cosas que no haya probado antes y esto me encanta. Pues les diré que no nos gustó, que hasta dejamos los platos sin nada y nada. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué te pareció? La verdad es que delicioso. Fue una experiencia muy deliciosa, la verdad. La atención, ahorita vino el dueño, el buen Gilmer, a platicar con nosotros y también una excelente persona. Saludos a él, aquí en su restaurante Samna, que nos estaba contando que ellos son un pueblo mágico en Yucatán que se llama Izamal, allá están ubicados ellos, tienen hasta un concepto allá también de hoteles y tienen allá varias atracciones. Entonces nos estaba contando, ya nos dieron mucha ganas de ir a visitar por allá también. Y pues, ¿qué tal la experiencia? Deliciosa, la verdad, fue una experiencia muy bonita, muy deliciosa. Degustar estos platillos típicos de Yucatán ha sido una gran experiencia.
Y pues no nos una grata gusta. compañía. Sí, la neta es que delicioso, delicioso. Era bastante, porque les queríamos aquí mostrar pues una gran variedad. Entonces teníamos que sacrificarnos para ustedes, para comer bien rico, y pues vamos a seguir conociendo acá cosas de Yucatán. Y pues aquí súper recomendado el restaurante Samna de Yucatán, aquí en la explanada San Marcos, en la feria de San Marcos. 2022. Y que viva Aguascalientes. Saludos. Salud. Y pues hoy es un viernes por la tarde, más o menos así está el ambiente. La verdad es que está, pues hay movimiento, pero no tanto como aquel día que viene en la noche. Pero está tranquilo, son las 5 de la tarde, entonces, ¿cómo es el ambiente ahorita? Está bien, ya la gente empieza a llegar y ya está aprendiendo el ambiente. Bien rico, la verdad, el restaurante yucateco, súper, súper recomendado. La neta es que sí. Y bien amable, las personas estuvieron platicándonos un chorro de cosas. Su experiencia, ¿no? De venir acá. Pues ellos vienen específicamente a la feria a montarse en un lugar y todo. Entonces, mis respetos para ellos. Porque pues montar un restaurante así, tú sabes que no es fácil, pues, pero bien rifados. Vayan a conocer ahí el restaurante Samna en Yucatán. Minuto y gánate un bonito premio. El nuevo juego del minuto para ganar. Oh, todo listo, todo preparado. Iniciamos en 1, 2, 3, 21, 22, 23, 18, 29, 36, 37, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 51. Pues estamos viendo este juego que es un minuto para ganar, que si te cuelgas y duras un minuto colgado, pues gana. La neta es que va a estar difícil, ¿va? Muy difícil. Si ocupas tener mucha resistencia, pero la muchacha casi lo logra. Le faltaron así como 7 segundos para ganar, pero ya casi. Estamos en la Feria de San Marcos 2022. Acá vemos un poco de Yucatán, que es el estado invitado, unas sillitas bien bellas. Y aquí vemos esa parte de Yucatán que dice Yucatán es color, que tienen unas sillas de verdad que bien pasadas de lanza, unas con unos relieves bien perrones. Les recomiendo mucho esa parte. Y pues eso fue el día de hoy acá recorriendo Yucatán. Como les había dicho que íbamos a hacer un video especial de Yucatán, y pues acá les tocó la compañía también de mi mamá, que la verdad una bendición que esté por acá en Aguascalientes en la Feria de San Marcos 2022. La neta comimos bien rico, pues también vimos los stands que venden allá, ropa, calzado y demás. ¿Qué te pareció? Me pareció excelente, la verdad, muy bonita experiencia y sobre todo con esta grata compañía. Sí, la neta ya falta poquito para que termine esta gran feria. Cuando sube este video ya van a faltar unos días para que termine. Entonces, pues, si están ahí en la feria, pues disfruten un chorro. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal. Arturo del Más. Y activar esa campanita de notificaciones. Activa la por favor. Pégale. Para que YouTube te dice cada vez que subimos video. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones.